Buenas tardes a todos y a todas por participar el día de hoy. Hoy en la tarde nos quedan dos charlas, que sería la que va a presentar hoy día la candidata doctora Eva Soto y el magíster Pablo Rodríguez. Y luego va a ingresar el candidato a magíster Marcelo Lejía, el cual va a presentar Vivir una reserva de la biosfera. Mi compañera Sofía les va a dar una presentación de la candidata doctora Eva Soto. Ya. Ahora en energías renovables, eficiencia energética y hidrógeno verde va a presentar la candidata doctora Eva Soto Acevedo, que es la directora del Departamento de Medio Ambiente de la UCLA, ingeniera civil química, magíster y candidata a doctor, energías renovables y modelamiento, con más de 20 años de experiencia profesional en ingeniería, sustentabilidad, energía y medio ambiente, en áreas de gestión, acreditación, investigación, vinculación con el medio, docencia y ejercicio libre de profesión, asesor y consultor. Tiene un gran currículum. Es presidenta de especialidad de Química y Biotecnología del Colegio de Ingenieros de Chile. Es vicepresidente del Consejo Zonal de Valparaíso del Colegio de Ingenieros de Chile. Presidente de la Corporación Cultural Chileno-Alemana de Valparaíso. También es integrante del Comité Científico del Consejo de Rectores de Valparaíso, integrante del Consejo de Sociedad Civil Química, Energía de la región de Valparaíso, coordinadora de calidad de Facultad de Ingeniería, socio profesional y fundador de la Red de Campus Sustentable de Chile y presidente Chile Red Latinoamericana de Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030. Gracias, Sofía. Paso para que empiece. Muchas gracias, profesora, por aceptar ser en esta oportunidad la expositora, porque nos ha ayudado a gestionar toda la semana realmente. Recordar que, por favor, dejen sus correos para poder enviar una encuesta de satisfacción de la charla, de la actividad que tenemos ahora. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Sofía y Jessica. Así que vamos con la presentación. El colega que viene posterior, Pablo Rodríguez, va a entrar un ratito más porque estaba en actividad con la CEREM. Entonces, vamos a lo que los convoca. Lo habitual es preguntarle si se ve, está cargando, tengo BTR, así que les pido un poquitito de paciencia. ¿Se ve? ¿Está pensando? ¿Se ve? Sí, profe. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y todos los presentes. Ya me nombraron, mi nombre es Eva Soto Acevedo. Hoy vamos a hablar de manera sucinta de un tema que me interesa y es parte de mi trabajo en bioenergía, que tiene que ver con las energías renovables y con la eficiencia energética. Entonces, lo primero que surge es una gran pregunta, o sea, nosotros, individuos, en colectivo, en familia, en lo que sea, ¿podemos vivir sin energía? ¿Usted qué piensa? ¿Que podemos vivir sin energía? No se agolpen, uno que al menos diga algo. Por lo menos mueva la cabecita izquierda, derecha, de arriba, abajo. Ya, muy bien. Efectivamente, no podemos vivir sin energía, tal y como el aire que respiramos o el agua, el vital elemento. ¿Por qué? Porque es parte de los procesos de alimentación. Ya, yo creo que ya pasamos la hora de almuerzo, esto es como la de 11, así que no es tan terrible que veamos un plato. Efectivamente, ocupamos para cocinar todos los procesos alimenticios, desde la siembra en adelante, efectivamente tienen energía, y no solo es energía eléctrica, ¿ya? Por tanto, es parte del quehacer. Y por otro lado, si nos vamos en la bioquímica profunda, que me entusiasma, viene todo el tema metabólico y nosotros necesitamos ingerir nutrientes para tener energía, ¿ya? Y poder hacer las cosas. El tema es cuando ingerimos más de lo que gastamos y entramos ahí en la etapa de engrosamiento, ¿ya? Entre la rodilla y el cuello, ¿ya?
pero eso va a depender de cada uno si quiere seguir engrosándose o no. Por otro lado, nosotros también asociamos el tema energético a la energía eléctrica, a lo que nosotros naturalmente le decimos la luz, ¿ya? Y eso nos acompaña en el día a día. Sobre todo la generación reciente, me refiero del 95 en adelante, hiperconectada, donde el Internet es parte de su día a día, por lo tanto necesitamos energía. Por otro lado, estamos en condición de pandemia y también vemos que hay una fuerte demanda por mantenernos conectados, atender a los pacientes, etc. La cadena de alimentación, que eso no ha parado en pandemia. O sea, nosotros seguimos alimentándonos día tras día. Y eso va desde el agricultor hasta que nosotros vamos a la góndola a comprar, o usted va a la feria libre, o a donde sea que compre al almacén. Pero hay una línea de trabajo que ocupó energía. En este caso igual, para la calefacción, los que hemos tenido el gusto de estar cerca de una cocina a leña, es muy agradable, una salamandra, etcétera. Salamandra, perdón. Todo el inclusivo, como que a veces uno se tupe. Por lo tanto, nosotros hablamos de energías y nosotros podemos obtenerlas de distintas maneras, ya sea por caídas de agua, y ahí entramos a hablar de procesos hidráulicos, que en su momento aportaron a nuestra matriz energética. Recuerde que la energía yo la genero, la transmito y la distribuyo. ¿Y nosotros a quién le pagamos como domicilio? Usted le paga a CGE, a Chilquinta, a Enel, a la compañía que sea. Pero tenemos toda esa ruta, es decir, generamos por vía renovable o por vía no renovable, que deberían ser lo que ya está en retirada, que son las termoeléctricas. Hay una instancia de transmisión y después la distribución que me permite a mí prender la luz hoy día. Por otro lado, también hay toda una corriente muy interesante y muy atractiva vinculada a la energía solar. Aprovechamos lo que recibimos del astro rey para transformar la radiación también en energía eléctrica, principalmente porque somos altamente demandantes de energía eléctrica, pero insisto, no es el único tipo de energía que nosotros tenemos que tener en cuenta. Los paneles ahora están a un precio bastante más asequible, ¿ya? Que anteriormente me refiero 5 o 10 años atrás, ahora usted puede ir al retail y adquirir un panel. No es que usted se lo compre por 1.000 pesos, lo va a pagar en cómodas cuotas, pero puede ya acceder a ese producto. Y también tenemos una fuerte componente extranjera que trae paneles a muy buen precio. Y la mayoría son monocristalinos o de otro tipo con silicio. Por otro lado, otro de los elementos claves es el aire, que es capaz de mover aspas y estas aspas mover a una turbina y esa turbina generar electricidad. Por lo tanto, nosotros vamos a encontrar grandes campos con paneles y aerogeneradores. Tenemos un buen contingente de parques eólicos. Si usted ingresa al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, se va a dar cuenta que hay varios proyectos en carpeta, algunos aprobados, otros en trámite, para que esto funcione y tengamos una matriz lo más amplia posible. Más amplia me refiero que ustedes han visto las noticias, si es que ven noticias, el cierre de termoeléctricas, que es parte del proceso de descarbonización del país por los compromisos internacionales suscritos y también por este proceso que se denomina transición justa, es decir, la gente que trabaja en termoeléctrica, ¿a dónde se va a ir? ¿Ya? Ricardo, usted tiene una pregunta. Sí, disculpe, ¿dónde puedo buscar esa información de los proyectos que estén en curso, como usted dijo? Después les dejo el link del sistema de evaluación de impacto ambiental. Si quiere, anótemelo en el chat para que no se me olvide, ¿ya? Porque es importante que Ya, usted desde primer año empiece a vincularse con las plataformas institucionales válidas para ello, ¿ya? por eso le preguntaba, gracias. Sí, no se preocupe, para eso estamos. Por otro lado, también tenemos energía del suelo, no es que del suelo yo ponga la mano y esté calentito. Hay todo un proceso geotérmico interno de energía, de transformaciones, y hay unas
unos procesos naturales muy atractivos como los geysers, y también hay zonas en el país donde esta energía está más concentrada, tal y como en el norte del país el desierto recibe una de las mejores radiaciones planetarias y Chile es destacado en términos de energía solar. Lo mismo ocurre en el sur con los ríos, los lagos y la energía hidráulica. Por otro lado, también hay más elementos. Ahora yo solamente estoy dando algunas pinceladas muy generales en virtud de lo heterogéneo de la audiencia, y también eso da pie para que después ustedes se contacten con Sofía y Jessica en el entendido que quisieran profundizar alguna temática y quizás a lo mejor en el segundo semestre hacer una segunda derivada, una segunda etapa y poder compartir con otros colegas especialistas en distintos tipos de energía, ¿ya? En el caso de los océanos, los podríamos agrupar en dos grandes elementos: el que suba y baje la columna de agua. Esa subida y bajada yo la puedo aprovechar porque ahí yo estaría transformando mi energía cinética, nuevamente mover una turbina y para posteriormente generar energía eléctrica. Pero no solo es el movimiento de la columna de agua, sino que también son las mareas, el ir y venir. Ese ir y venir de la energía maremotriz también es utilizada. Hay varios prototipos. Hace un par de semanas me preguntaban de la BioBio o la ADN, ya me perdí, en torno a que se instaló un prototipo de estos en el borde mar. Y me parece muy interesante porque nosotros tenemos que medir. Sin datos no se toman decisiones. Es como cuando yo le digo a mi estudiante mucho, poco, ¿cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Un poquito, una pizca, ¿ya? Esto no es no usar estos términos más coloquiales, pero sí necesitamos medir, cuantificar y evaluar la capacidad que tienen estos sistemas para abastecernos de energía. Si usted mira su boleta de consumo de luz, usted va a ver que dice kilowatt hora en un mes. Ese kilowatt hora es energía por unidad de tiempo. Por lo tanto, esa energía tiene que venir de alguna parte, ¿ya? Y esa alguna parte, volvemos a lo que les decía: generación, transmisión y distribución. Por otro lado, al comienzo nosotros partíamos hablando del agua, vital elemento, y veíamos las grandes presas que se hicieron en el siglo XX, principalmente en el país, asociadas a la diferencia de altura y aprovechar esta caída de agua para mover una turbina, y la turbina que genere electricidad. Es decir, estamos transformando los distintos tipos de energía cinética o de energía térmica, si estamos en una termoeléctrica, para producir electricidad. Pero no todo se reduce a electricidad, porque también vamos a ver que están los combustibles. Sin combustibles, los vehículos no se mueven, las ambulancias no se mueven, los bomberos no se mueven. Usted me puede decir, pero hay autos híbridos que le ponen electricidad, pero eso también es energía, ¿ya? Por eso al comienzo, cuando yo partía con la primera pregunta, si podemos vivir sin energía, no. No es que a lo mejor usted me diga, sí, mire, yo voy a hacer, quiero volver como a los hippies de los 60 y estar en una cabaña lejos y criar vaquitas. Ya, pero de alguna manera igual tiene que subsistir. Por lo tanto, dentro del área en la que yo trabajo, que son los biocombustibles, la bioenergía, nosotros tenemos varios elementos asociados a residuos en general, y esto va de la mano con el paradigma de circularidad, es decir, pasar de un modelo lineal, produzco, uso, descarto, a un modelo circular, que es decir, genero, produzco, uso, vuelvo a usar, vuelvo a usar, vuelvo a usar. En el entendido que estamos comprometidos como país, y por eso hablábamos de los ODS 2030 tiempo atrás, en el sentido de ojalá ocupar la menos cantidad de recursos naturales, porque Chile es un país más extractivista que otra cosa, ¿ya? No es que vamos a vivir del aire y vamos a hacer fotosíntesis, ¿ya? Hay toda una corriente, pero finalmente terminan con algunos déficits de vitamina B y otros.
Entonces, en este caso, nosotros tenemos, por ejemplo, una granja, tenemos residuos, que pueden ser las heces. Usted conoce la diferencia entre el 1 y el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Como humano. Haga un gesto, mueve la cabeza. Jessica, ¿sí? María. Ya, Sí. entonces, ya, muy bien. Todo, al menos si no va al 2 es un problema, así que esperemos que sí esté fluido. ¿Ya? Entonces, en este caso, las descargas de los animales yo las puedo utilizar. Y principalmente en el caso de los porcinos se denominan purines, en el caso de de las aves gallinazas y así sucesivamente, pero en el punto es usar las fecas para un proceso de fermentación que nos va a generar CO2 y metano. Y esto es biogás. Y este biogás nuevamente lo ocupamos como combustible para mover una turbina o incorporarlo a un generador y sacar electricidad. ¿Ya? Y por otro lado, todos los procesos de digestión anaerobia vamos a ver que también pueden generarnos otros residuos que podemos utilizar, que son bioles, que son bioabonos, ecofertilizantes. Pero también el biogás nosotros lo podemos ocupar para calefacción, ¿ya? Porque nosotros ya estamos entrando al periodo más invernal, con más fresquito, así que hay gente que es más friolenta y necesita calefaccionarse. ¿Ya? No sé cómo estoy de tiempo, niñas. ¿Vamos bien? Sí. Ya con ganas de vivir, pues Jessica. ¿Ya? Estoy sacando pantallas igual. Si las personas que Ya, muy tienen la cámara prendida, si se pueden ver. muy bien, estamos aprovechando el ímpetu. Ya. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos hacer un resumen, hay cosas que voy a ir repitiendo, ¿ya? Que nosotros tenemos fuentes de energía que es renovable y no renovable. Dentro de las no renovables, que están bastante satanizadas porque son bastante contaminantes, está el petróleo, el diésel derivado, el gas natural, el carbón, pero sigue siendo más barato utilizar el petróleo que generar energía por renovable. Entonces, eso sigue siendo un escollo, ¿ya? Idealmente deberíamos tener nuestra matriz energética, que es la que genera energía, ojalá totalmente renovable. Pero llegamos a los 2 dígitos, o sea, superamos el 20% antes de tiempo, y eso igual es bueno. Y eso sin subsidio, a diferencia de otros países. Y por otro lado está todo el proceso de energía nuclear, vinculado a los usos pacíficos de la radioactividad, principalmente en el tema médico. Por tanto, si nosotros quisiéramos, insisto, en majaderamente meter algunos elementos, tenemos energía eólica, geotérmica, solar, la maremotriz, la undimotriz, como le quieran llamar, la biomasa, biodiesel y bioetanol. En la mañana, en la charla de la mañana, el profesor hablaba de valorización de residuos. Acá estamos con valorización, que es lo que hemos trabajado en el Departamento de Medio Ambiente desde el 2007, es decir, biodiesel de primera, segunda y tercera generación, partiendo con aceite usado, con semilla, con residuos ricos en aceite y grasa, para trabajar con microalgas y algas en general, etc. Por lo tanto, si nos vamos al contexto de Chile, me quedan 5 minutos, en el contexto de Chile que nos interesa a nosotros, se habla de un desarrollo energético inclusivo. Uno de los ODS, que es Objetivo de Desarrollo Sostenible, es el Objetivo de Desarrollo 7, que habla de energía asequible y no contaminante para todos. Por lo tanto, se espera que se pueda trabajar con las comunidades en torno a la sustentabilidad, a aprovechar los descartes y tender este paradigma que hablábamos al comienzo de circularidad. Por otro lado, aparece el concepto de eficiencia energética. Si yo tengo una sala, usted está presencial, hay 20 personas en la sala, estamos en pleno invierno, tenemos que proyectar, tenemos un invitado. Apago yo la luz y nos quedamos oscuras. ¿Estamos ahorrando? Claro, estamos ahorrando. ¿Es eso eficiente? No, no es eficiente porque no estamos usando bien la energía. La idea es utilizar menos energía, pero que no perdamos ni calidad ni confort. Ya sea confort térmico, mantener una temperatura interior adecuada, mantener características de luminosidad que usted no se canse, que puede estudiar adecuadamente,
o trabajar según sea el caso. Por lo tanto, de alguna manera hay distintas medidas que usted me va a decir, pero es súper simple. Sí, es súper simple, pero eso va de la mano con la educación y el cambio de hábito. Y no es solo por joder que uno dice, apaga la ampolleta, oye, desenchufa. ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿qué nos interesa a nosotros? Es disminuir la demanda de energía, que fue lo que hablamos al comienzo, es decir, Chile es un país altamente consumidor de energía. Y hay varios de ustedes que en su casa prenden todo, tele, play, compu, como que tiene que estar, como que así está vivo, es como cuando la gente va al mall. Siempre es bonito adentro, siempre está iluminado, como que dan ganas, ¿ya? Por otro lado, ¿cuál es la gracia de esto? Que la idea es ser competitivo, reducir el consumo de recursos y aprovechar de mejor manera lo que tenemos. Y eso se habla de ahorro. Recuerde que el chileno o chilena, si le tocamos el bolsillo, se mueve. O si hay una medida punitiva, decir, mire, garrote o zanahoria, se mueve. Pero no es la idea es que nosotros hagamos las cosas bien porque es lo que corresponde. ¿Ya? Que nos interesa tener un suministro seguro, permanente, que no tengamos estos cortes. Y de alguna manera tender, lo que les decía, que el petróleo sigue siendo más económico que el renovable, el carbón también, pero tender ojalá a no recibir productos importados, energéticos importados, ¿ya? De tal manera de aprovechar las capacidades que tiene el país. Pero eso también implica que hay que generar masa crítica, personas capacitadas para ello. Y eso también es relevante. Por otro lado, las energías renovables nos disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero, los GEI, que principalmente uno lo trabaja como CO2, pero está el metano, los derivados del nitrógeno, etc. ¿Ya? Y dentro de las cosas interesantes y frescas del 2021, de ahora ya, tenemos ley de eficiencia energética. Costó, pero salió. ¿Ya? Y de alguna manera nos ayuda a entender porque establece medidas, lineamientos y directrices. Recuerde que la ley es el qué y después vamos a necesitar un reglamento que es el cómo. ¿Cómo operativizo esto? Pero de alguna manera ya se sienta precedente, se abren nuevas posibilidades, esto está en sintonía con la actualización de la política energética al 2050, que es uno de los pocos ministerios que tiene una mirada de largo plazo, más allá del gobierno de turno, sea A, B, C, guste o no guste, pero es una mirada país, sin ser mezquino, sino que pensando en el más allá, ¿ya? Independientemente que uno viva tantos más años, pero pensando en eso más. Ricardo, ¿o tenía la mano de antes? Me perdí. No, nombró el comité 2050, algo así, ¿qué es eso? La política energética chilena al año 2050, que también se la vamos a compartir ahí por el link, que tiene que ver con el rayado de cancha del país y la meta a largo plazo. Hay varias cosas que se han ido cumpliendo, como el hecho que nuestra matriz energética, que es lo de donde yo genero la energía, tenga una componente muy, muy grande renovable, y vamos dejando los combustibles fósiles. También hay lineamientos vinculados a la eficiencia energética, es decir, usar bien la energía, y por eso se habla de que colaboran distintos ministerios, porque la energía está en vivienda, tiene que ver con medio ambiente, tiene que ver con grandes obras, con transporte, ya, a eso nos referimos. Y por lo tanto, por eso se habla que la eficiencia energética es una fuente de energía. No es que yo ahorre y, mira, estoy generando energía, no, pero sí a la larga, si soy consciente, finalmente uso menos energía. Y eso va en beneficio de todos, ¿ya? Limpio, limpio. Es un concepto relevante, es decir, todo el proceso con fósiles es muy sucio. Respiramos mal, hay una serie de inconvenientes en nuestra zona de sacrificio, Puchuncaví, Ventana, también en Rancagua, también en Santiago, ¿ya? Donde el aire está poluido, contaminado. ¿Qué nos interesa? Que esto sea seguro. Pero eso va de la mano con elementos asociados a la educación.
¿Cómo nosotros hacemos el cambio de hábito? Esto no es así, chas. Toma una generación, o sea, toma mínimo 10 años. Y por eso uno se alegra cuando los jóvenes hacen iniciativas como esta, porque en el fondo ya está el cambio de switch. Económico. Todo el mundo necesita que la plata le alcance. ¿Ya? Por lo tanto, eso también es importante tenerlo en cuenta. No lo es prioritario, pero sí es parte del quehacer, del vivir. ¿Ya? Por tanto, en ese sentido, por eso, si yo me voy para atrás, tenemos limpio, seguro y económico, porque estamos incorporando los distintos elementos de desarrollo sostenible. Si nos vamos, hacemos la bajada, en nuestra institución, nosotros el año pasado adquirimos un compromiso con la Mesa de Capital Humano. ¿Ya? Profesor Franklin, ¿levantó la manito o no? Sí. Sí, Eva, em, ¿cuál es la principal brecha que tú observas respecto al alcanzar estos valores impuestos por el país, de alcanzar una matriz energética más limpia? Y entonces, ¿a qué nos vemos enfrentados hoy en día y cuáles son las principales problemáticas que podríamos tener para alcanzar esas metas? Ya. Es una pregunta capciosa, profesor. No esperaba menos. Ya, pero está bien. En este sentido, nosotros deberíamos dejar de utilizar petróleo, carbón, gas natural. Pero eso implica que toda esa energía que nosotros obteníamos con esos elementos, la tengo que sustituir con renovables. Pero no es instantáneo. Por lo tanto, hay un proceso de transición. Y en ese proceso de transición es donde hay que transformar el capital humano, la gente que estaba trabajando en la termoeléctrica, que ahora va a empezar a trabajar en una planta fotovoltaica, por ejemplo. Entonces, eso toma tiempo. Yo creo que ese también es una de las forzantes o limitaciones del proceso actual, independientemente que hay un compromiso del ministerio, de las instituciones, de formar personas desde el nivel técnico hasta el nivel más avanzado, pero eso no es de un día para otro, porque también hay que mover a la gente, relocalizarla, y lo ideal es que no pase lo de Lota, que se cerraron las minas de carbón y Lota se llenó de peluqueros y panaderos. Entonces no daba, esa no es la solución. O sea, hay que invertir en educación e invertir que esto pueda hacerse. Esa es una gran limitante. Y por otro lado, también está el lobby político. El petróleo mueve guerra. Entonces, es como ir un poco en contra de la corriente. Pero de alguna manera Chile lidera el proceso en temas de energía, así que en estas semanas también hay una gran cumbre al respecto, pero yo pienso que si la autoridad política, los tomadores de decisión no son mezquinos, esto debiese funcionar, pero no es instantáneo. ¿Ya? Eva, una ¿Mm? pregunta un poquito más personal. Eh, ¿Cuál sería el rol que podría jugar ahí la informática respecto al complemento con esta oferta de energías limpias? eh, Tiene bastante que hacer en sinergia, en el sentido de ver de qué manera se hacen los monitoreos, se hacen las mediciones. La persona puede manejar las plataformas de modelamiento, de cálculo, de dimensionamiento, de ver cuál es la zona más afectada y quizá hacer el cruce con estos sistemas de información geográfico para decir, mire, esta zona necesita esto. Por lo tanto, se puede articular no solo desde energía, medio ambiente, industria, sino que informática tiene un rol clave, tiene que manejar muchos datos, ¿ya? Y aprovechar toda la corriente de inteligencia artificial y la política nueva de innovación. Por lo tanto, yo creo que hay un buen nicho ahí a abordar y trabajar de manera articulada, ¿ya? Y ya hay varias iniciativas afuera que han funcionado bastante bien, así que ¿por qué acá no? ¿Ya? Si hay voluntad, se puede, ¿ya? Entonces, para no pasarme, porque está el otro colega, yo creo, esperando. Entonces, la UPLA firmó un compromiso con varias instituciones acá en la región de Valparaíso para formar capital humano. Y en eso estamos. Levantamos nuestro diplomado en energía con la mirada al 2050, así que esperamos poder ofertarlo el segundo semestre. Y en este caso nuestro, Chile tiene los ODS 2030,
está la política energética en nuestra institución estatal y pública y regional. Tenemos un primer acuerdo de producción limpia, está en proceso la segunda etapa, ¿ya? Y en el caso de nuestra facultad y del departamento actual de medio ambiente, hay un compromiso plasmado en la formación de capital humano en sostenibilidad y desempeño energético. Gran parte de nuestras tesis han ido por el lado de la energía, por la valorización de residuos, y ahí trabajamos de manera colaborativa con el profesor Aldo Buller, que trabaja en la autoridad sanitaria, ahora con la incorporación del profesor Patricio Méndez, así que igual yo creo que vamos avanzando bastante bien. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Voy a ver si llegó el colega. Estoy atenta a las consultas, niñas. Muchas gracias, profe Eva. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ahí está, ¿Algún Pablo. comentario? Pero qué buena disertación. Después más adelante le haré clase a Ricardo. Pablo se ríe, es que Ricardo está en primer año. Yo lo tomo el segundo semestre recién. Así que... ¿No hay más consulta o quedó todo claro o no se entendió ninguna cuestión? Una consulta, profesora. Hola, buenas noches. Sobre la ODS, ¿puede explicarla nuevamente? Sí, los Objetivos de Desarrollo Sostenible se realizó la COP21 el año 2015, donde varios países se comprometieron a reducir las emisiones a la atmósfera y en parte de eso se levantaron 17 metas. Una de ellas tiene que ver con energía. Voy a ver si puedo encontrar acá los 17, que es el ODS 7, y cada país que firmó este compromiso tiene que cumplir metas. Chile las tiene. Por lo tanto, nosotros teníamos metas al 2020, 2021 y hemos ido avanzando, ¿ya? Pero obviamente faltan elementos. Aquí los tengo, se los comparto inmediatamente. Voy a mostrar una imagen cualquiera de San Google, pero da lo mismo. Estos son los objetivos que se comprometieron al año 2030. Fin de la pobreza, hambre cero, este es el 7 con el que trabajamos, energía asequible y no contaminante. También está vida submarina, por lo tanto, todos los países firmantes se comprometieron a cumplir esto. Obviamente hay bastante de utopía en que se acabe la pobreza, se acabe el hambre, el trabajo sea decente para todos, pero se está trabajando, ¿ya? No sé, la semana pasada estuve exponiendo para Argentina de los ODS, así que quizás después lo podríamos tener en mente, Jessica, y podríamos compartir con los colegas de América Latina, aprovechando la red, ¿ya? Y profundizar un poco los temas, pero ustedes también deberían ir formándose ya en los distintos ODS. Muchas gracias, profe. Mariana Acevedo igual dice, buena charla interesante, gracias. Gracias, Mariana. No sé si vamos con Pablo para no atrasar el... ¿O hay alguna otra pregunta? No lo sé. No hay más. Ya. Muchas Pablo, ¿está gracias. preparado? Gracias, niñas. Don Pablo, hago un gesto. Eva, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estamos preparados? Estamos preparados. Ya, muchas gracias, Pablo. Ya, chicas, Qué ustedes buen quedan a cargo. Muchas gracias, profesora. Estuvo muy interesante su charla. Ahora vamos a hacer una breve introducción de Pablo. Bueno, Pablo Rodríguez Machuca es magíster en Ingeniería de la Energía, ingeniero físico, profesional con más de 10 años de experiencia en proyectos de energías renovables. Ha trabajado en diversos proyectos como sistemas híbridos de hidrógeno, proyectos fotovoltaicos, hidroeléctricas de pasada y energía undimotriz. Tiene diplomado en control de operaciones, diplomado en control y análisis financiero. Actualmente es docente de la cátedra de celdas de combustibles en la USACH y es profesional también de la Seremi de Energía de la región de Valparaíso. Es responsable regional de diversos programas del Ministerio de Energía, Comuna Energética, Capital Humano, Ruta de Luz. También es formulador de proyectos fotovoltaicos de impacto social y apoyo técnico para proyectos en regiones de hidrógeno verde.
Listo para que empiece. Gracias, Sofía. Bueno, muy buenas tardes. Espero apegarme al tiempo. Creo que tengo 20, 25 minutos. Por ahí. Sí. Mi presentación es más formato clase porque el concepto de hidrógeno no es muy fácil digerir para las personas que no son del rubro ingeniería pura o ciencia básica. Entonces tiene más un formato clase y por ahí veo que ya tengo algunas alumnas conectadas de los USACH. Así que Sí. en algunas slides se las van a repetir y algunas slides van a ser spoiler para las clases que vienen. ¿Ya? No importa, no importa. Vamos a compartir la pantalla. Yo creo que esta no me ofrece la pantalla 2. ¿Se ve en pantalla completa mi presentación? Sí, Pablo, se ve enterito. Sí, Sí, todo bien. ya porque me cambió, no había visto esta configuración. Bueno, ¿por qué el hidrógeno? ¿Por qué se habla tanto hoy día del hidrógeno? Y lo digo hoy día porque con un poco de recelo, ya, honestamente, y a veces que se nota mucho en mis palabras, porque el hidrógeno se viene tocando en la academia hace rato, ya de hace muchos años, cuando yo estaba en pregrado, ya estábamos trabajando en temas de hidrógeno. En los USACH trabajábamos en el almacenamiento, en el departamento de física, en hidruros metálicos, e hicimos algunos pilotos cuando nadie hablaba de hidrógeno en Chile. Entonces, ahora está todo este boom, es bastante marquetero, pero bueno, tenía que llegar a un momento, más vale tarde que nunca, y quizás antes no era tan oportuno hablar de estos temas. Y hoy día sí se encuentra bastante contingente, y además que en el mundo siempre se habla que estamos en la tercera oleada del hidrógeno, ¿ya? O sea, el mundo ya viene 3 veces de vuelta en estos temas. Nosotros recién vamos incorporándonos. Rápidamente, ¿qué va a pasar? Obviamente algunas definiciones, de dónde y cómo lo obtenemos, algunas aplicaciones, ventaja y desventaja, no todo es bueno, ¿ya? También hay cosas que hay que saber que no son tan buenas del hidrógeno. ¿Por qué estudiarlo en Chile? ¿Cómo lo podemos aplicar en transporte y generación de energía eléctrica? Y finalmente hablar un poquito de la estrategia que tenemos en Chile, que estamos, ¿ya? ¿Qué es el hidrógeno? El hidrógeno es un átomo, pero como que queda medio trunca la definición de qué es hidrógeno. Si le digo que un átomo, ya un primer átomo de la tabla periódica, ya no sigo diciendo nada. Esto es una larga historia, ¿ya? El hidrógeno es un átomo que tiene más de 13.800 millones de años de vida. El hidrógeno se creó en los primeros instantes del Big Bang, ¿ya? Cuando se empezaron a juntar las primeras partículas subatómicas, se crearon los primeros protones. Ahí tenemos el ion hidrógeno, ¿ya? Ahí se crearon los primeros hidrógenos. Después, cuando se fueron acoplando con algunos electrones dando vuelta, los primeros átomos, y finalmente para llegar al hidrógeno molecular. Es el primer átomo en la historia del universo y el que más abunda en el universo también. Entonces, el hidrógeno ya está oleado, sacramentado en el universo, pero nosotros aquí en la Tierra y en Chile en particular estamos recién tratando de darle un uso relativamente práctico. Como les decía, el primer átomo que se formó en el origen del universo fue descubierto en el 1776 por este señor Henry Cavendish. Sin embargo, se le asocia a Paracelso, un alquimista, varios siglos antes de que había detectado un cierto gas con ciertas propiedades cuando había un proceso de oxidación en ciertos metales, que ahí lo empezaron a describir. Pero ya con el formalismo científico se le atribuye a Henry Cavendish el descubrimiento del hidrógeno. El hidrógeno es el combustible principal de la estrella. El Sol quema, técnicamente se dice quema, 700 millones de toneladas de hidrógeno por segundo. Una brutalidad de hidrógeno que quema por segundo, por eso nos llega también otra brutalidad de energía a la Tierra, ¿ya? Del orden de 186 millones de kilowatt-hora por cada kilo de hidrógeno que se consume. Si uno quisiera hacer los números de cuánta energía se produce en el Sol y quisiéramos expresarlo en kilowatt-hora, yo creo que nos faltaría un poco de pantalla para dejar tantos ceros. Corresponde al 75% de la materia del universo, ya se lo anticipé.
el universo en la parte, obviamente, no materia oscura o energía oscura, en la parte tangible, digámoslo así, está compuesta principalmente por hidrógeno, luego por helio y después el resto de algunos elementos de la tabla periódica. En este planeta, en este pálido punto azul, si lo vemos por el lado de masa, ¿ya? Corresponde a menos del 0,15% de participación. El átomo más pequeño y liviano, y ahí tiene algunos problemas, que es el átomo más pequeño y liviano de la tabla periódica. El primero, arriba a la izquierda, ahí está el hidrógeno. Pero al hidrógeno no le gusta estar solo, ¿ya? El hidrógeno es muy amigo de los oxígenos y de los carbonos, ¿ya? Formando otras moléculas un poquito más complejas por el lado de la unión con el oxígeno, y ya cadenas más estructuradas cuando se une al carbono. Y en condiciones normales, generalmente uno no encuentra el hidrógeno, el H solo, sino lo encuentra como un H2, ¿ya? Hidrógeno molecular, ¿ya? Son dos protones con un electrón que comparte. Pero después de todo esto, la pregunta sigue siendo: ¿y por qué es tan importante el hidrógeno? ¿Ya? ¿Por qué se habla tanto del hidrógeno? ¿Cuál es su gracia? ¿Ya? Aquí tenemos una foto realista, ya más realista del hidrógeno, donde se ven aquí la probabilidad de que el electrón se encuentre en cierta parte, el núcleo, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué es tan importante el hidrógeno? Primero, por esto. Si uno quiere hacer comparaciones energéticas, ¿ya? Podemos decir que un kilo de hidrógeno, desde el punto de vista de energía almacenada, en un kilo de hidrógeno corresponde a casi 3 kilos de gasolina, ¿ya? Ahí es un muy buen punto para el hidrógeno, primer punto para el hidrógeno. Desde el punto de vista de masa, tiene más energía que cualquier otro combustible. Cuando hablamos de hidrógeno, hay que enmarcarse en el mundo de los combustibles, del almacenamiento de energía. En ese sector hay que empezar a ubicarse, ¿ok? Por eso lo estamos comparando aquí con la gasolina. Cuando queremos comparar el hidrógeno, ¿ya? Por su poder calorífico inferior o superior, acá están las dos tablas, ¿ya? Con otros combustibles, metano, propano, gasolina, diésel, ¿ya? El metano es el gas natural, el propano ya son derivados del diésel, la gasolina también. También les gana por lejos, ¿ya? El poder calorífico inferior, recordar, no sé qué público tengo, pero el poder calorífico inferior se relaciona con la energía que puede liberar una reacción química en un proceso de oxidación, ¿ya? Eso es técnicamente más o menos lo que dice el poder calorífico inferior. Entonces, en términos generales, uno habla del poder calorífico, lo asocia a la energía propia de un cierto compuesto, ya que podría liberar un cierto compuesto. Entonces aquí también se vuelve a apreciar que el hidrógeno le gana por lejos a cualquier otro combustible, ¿ya? Por el lado de uno siempre ocupa estos datos, poder calorífico inferior, ¿ya? Más del doble del metano, casi 3 veces el diésel, ¿ya? Perfecto, vamos súper bien encaminados hasta ahora. Pero acá, si se fijan, dice kilojoule por gramo, estamos hablando de energía por unidad de masa, acá estamos hablando de unidad de masa, todo bien, pero cuando nos queremos referir a la energía por unidad de volumen, como está acá, energía por unidad de volumen, se nos complica la existencia. ¿Ya? Ahí no nos va tan bien. El hidrógeno sale a pérdida. Y es porque principalmente lo que les decía un par de slides atrás, es el átomo más pequeño, de más difícil manejo de toda la tabla periódica, ¿ya? Eso hace que la energía por unidad de volumen no salga tan beneficiado el hidrógeno comparado con otros combustibles, ¿ya? Obviamente, cuando hablamos por unidad de volumen, hay que declarar en qué condiciones está este gas, ¿ya? En condiciones normales, condiciones estándar, o sea, a qué presión y temperatura. Pero en resumidas cuentas, lo que importa es que cuando nos vamos a analizar el hidrógeno respecto a cómo lo podemos almacenar por el lado de volumen, no sale muy bien parado. Pero sí sale muy bien parado cuando comparamos el hidrógeno por unidad de masa, ¿ya? La energía del hidrógeno por unidad de masa, perdón. ¿Cómo obtenemos el hidrógeno? ¿Ya?
dividiendo algunas moléculas. No se captura como otros gases que se pueden capturar desde la atmósfera. Hay algunos gases que empresas como Indura, Linde lo pueden tomar y llevar y almacenar, digamos, en el tanque. Aquí lo que hacemos es dividir algunas moléculas. Generalmente tenemos dos grandes caminos. Dividir la molécula de agua, H2O, o algunos combustibles fósiles, principalmente el metano, con un proceso que se llama reformado de metano con vapor. ¿Ya? Acá, yo vivo acá en Concón. Acá en Concón tenemos la refinería de ENAP. ENAP produce su propio hidrógeno gracias a un proceso principalmente de reformado. Pero lo que estamos apuntando hoy en día a que nos concentremos más en dividir la molécula de agua. ¿Ya? Y ahí vamos a ir conversando del por qué. Entonces lo obtenemos principalmente dividiendo moléculas, ya sea el agua o sea algún combustible fósil, que tienen una buena cantidad de átomos de hidrógeno en su estructura molecular. El cómo, ya dije del dónde, de dividir alguna molécula, y el cómo lo tenemos que aislar. ¿Y cómo lo aislamos? Con procesos de electrólisis, ¿ya? Algunos procesos termoquímicos y también algunos procesos biológicos, ¿ya? La electrólisis, que lo vamos a comentar un poquito más adelante, es dividir la molécula de agua con electricidad. Procesos termoquímicos, por ejemplo, lo que les comentaba, lo que hace aquí en AP, y la mayor producción de hidrógeno a nivel mundial se produce por procesos termoquímicos, ¿ya? Provenientes de combustibles fósiles principalmente. Y los procesos biológicos, hay algunas, principalmente cianobacterias, que gracias a algunas enzimas que tienen hidrogenasa, nitrogenasa, son capaces de hacer estas divisiones de las moléculas de agua, ¿ya? Entonces, estas cianobacterias, algunos tipos de algas muy particulares, en condiciones bien particulares también, pueden producir hidrógeno. Con esta forma de producir hidrógeno, una de las tantas formas de clasificar el hidrógeno, esta que ya es bastante marquetera. Ojo, que el hidrógeno sigue siendo el mismo. Esta clasificación viene dada de cómo lo podemos producir. Tenemos el famoso hidrógeno gris, el hidrógeno azul, que viene aquí, como ya se anticipa, de una molécula de metano o un combustible fósil, y el hidrógeno verde, ¿ya? Esta es una clasificación, como les decía recién, como comercial, ¿ya? No es el formalismo que se ocupa de alguna ciencia básica. Entonces, mi mirada bien pragmática, esto es una clasificación bastante marquetera. Pero bueno, el hidrógeno gris, la fuente principalmente es gas natural, metano, o también podría ser otro combustible fósil. Mediante procesos termoquímicos se disocia la molécula. Y aquí hay gran problema. ¿Y por qué es hidrógeno gris? Porque este proceso libera contaminantes al medio ambiente, ¿ya? Todos los carbonos, obviamente no sale carbono al medio ambiente, sale monóxido, dióxido y otros elementos, se liberan al medio ambiente. El hidrógeno azul es muy similar al anterior, pero con la gran diferencia que todos los monóxido, dióxido de carbono principalmente se capturan, se secuestran y se capturan, ¿ya? No se liberan al medio ambiente, pero también proviene del metano, principalmente. Y el hidrógeno verde, la fuente es agua, el proceso no libera contaminantes, es un proceso de electrólisis, pero para que sea un hidrógeno verde, la electricidad tiene que venir de fuentes renovables. Así está declarado, así está formulado el hidrógeno verde. El hidrógeno verde tiene que provenir de un proceso de electrólisis de agua, y la energía eléctrica que yo lo voy a meter a la máquina, que es el electrolizador, tiene que venir de fuentes renovables, ¿ya? Y acá está enfocado Chile, en el hidrógeno verde, con distintas políticas públicas que vamos a tratar de comentarla al final de esta presentación. Un esquema sacado de la estrategia, muy referencial de cómo se produce el hidrógeno verde. Materia prima obviamente es el agua, un agua con ciertas características, no es cualquier agua la que le sirva al electrolizador. El electrolizador en las fichas técnicas dice qué tipo de agua hoy en día generalmente puede ser agua potable. Antiguamente, 10 años atrás, había que colocarle un agua desmineralizada y deionizada, había que tratarla antes, ya que no es barato hacer ese tratamiento del agua, pero hoy en día los equipos permiten un agua potable, ¿ya? En algunas actividades me han preguntado si sirve el agua de mar. No sirve el agua de mar directamente, hay que tratarla para incorporarla al electrolizador.
Entonces tenemos el primer insumo es el agua, el segundo insumo es la energía eléctrica, que en este caso proviene de fuentes renovables. Va a dar el electrolizador y el electrolizador se divide en la molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno y se captura en los distintos electrodos, ¿ya? Es así de sencillo y cuando uno ve el proceso en físico es tan sencillo como se aprecia acá, al menos la electrólisis propiamente tal. Bueno, acá está más detallado, ¿ya? Cuando uno un electrolizador tipo ya de la tecnología PEM. PEM es el acrónimo de membrana de intercambio de protones o membrana de electrolito polimérico. Se ocupa distintamente de las dos formas, donde se produce el hidrógeno en el lado negativo, ¿ya? Y el oxígeno se produce en el lado positivo de la celda y del electrolizador, ¿ya? Para que nos hagamos una referencia de cuánta energía eléctrica se necesita para producir 1 kilo de hidrógeno, y yo generalmente hablo en unidades de masa, ¿ya? Para omitir en qué condiciones de presión y temperatura estamos hablando del hidrógeno, porque el hidrógeno es un gas, ¿ya? Entonces uno cuando habla de gases, y siendo riguroso, uno tiene que decir a qué presión y a qué temperatura estamos tratándolo. Entonces para omitir eso, yo siempre hablo en unidades de masa. Para producir 1 kilo de hidrógeno se necesitan del orden de 34 kWh de energía eléctrica, ¿ya? No es menor, ¿ya? Generalmente un electrolizador tiene una eficiencia del orden del 50%, para que nos hagamos una idea. Aquí recién estamos tomando la parte de producir hidrógeno. Más adelante tenemos que ocuparlo. ¿Y cómo lo podemos ocupar? Aquí algunas aplicaciones. Tenemos aplicaciones en términos generales, la podemos dividir en transporte, industria, calor y energía residencial, energía industrial y generación de energía eléctrica. ¿Cómo se interpreta, cómo se lee este gráfico? Acá el puntito, este punto ya pintado, completo, negro, azul, no sé qué color será, se refiere a que es una tecnología que ya está consolidada, que está aceptada por el mercado, ¿ya? Y una definición de aceptada por el mercado es cuando la venta de este tipo de tecnología por lo menos tomó un 1% del segmento de mercado, ¿ya? Es una definición para este efecto. Hay aplicaciones por el lado de transporte, los montacargas, hay automóviles también que funcionan con hidrógeno, hay buses, ¿ya? Esto ya está operando hace rato, los automóviles, hay flotas en Estados Unidos, hay flotas en Europa que operan. Casi todas las marcas serias de automóviles, por no decir, yo creo que todas, honestamente, el otro día vi un gráfico con esto, todas las marcas serias de automóviles tienen por lo menos pilotos a hidrógeno. Hay marcas que tienen vehículos comerciales ya operando a hidrógeno. Hyundai, algunos BMW, Toyota, tienen vehículos que ya son comerciales que operan a hidrógeno. Tenemos también por el lado de carga más pesada, camiones. Hay unos prototipos por ahí en Europa operando trenes a hidrógeno. ¿Ya? La empresa Ballard es fuerte en ello, en implementar trenes a hidrógeno. Y también se está por ahí, Boeing, si mal no recuerdo, tiene algunos pilotos también, proyectos pilotos de aviones que pueden operar a hidrógeno. De la industria también se ocupa por el lado de la refinería, ¿ya? El hidrógeno se ocupa para mejorar algunos subproductos de los procesos de la refinería propiamente tal, para producir metanol, para producir amonia, el amoníaco, un insumo importante, la industria fertilizante, un insumo en la industria de los explosivos. En calor y energía residencial, esto es más incipiente ya, no hay mucha información de esto, por eso entonces, quizás con suerte al 2035 va a estar posicionado en el mundo desde el punto de vista de la celda de combustible, ocuparlos para tener energía eléctrica y calor, ¿ya? Desde el punto de vista de energía industrial, principalmente temas térmicos, ¿ya? Cuando necesitamos mucho calor, hay industrias aceleras en Europa que están ocupando el hidrógeno para producir calor, y generación de energía eléctrica, ¿ya? Desde el punto de vista de generación de energía eléctrica, el hidrógeno tiene mucho que decir porque puede desplazar
generación, como decía Eva en la presentación anterior, puede desplazar generación térmica proveniente de combustibles fósiles. Como todo, tiene sus desventajas, tiene sus ventajas. Por el lado de desventaja, tiene una baja densidad energética desde el punto de vista de volumen. Un litro de hidrógeno tiene un cuarto de la energía que tiene un litro de gasolina. Estamos no muy bien. Es la molécula más pequeña y más liviana. Esto es muy difícil de manejar. No cualquier compresor puede, valga la redundancia, comprimir hidrógeno. ¿Ya? No es que yo compre un compresor en Home Center o en la ferretería en Easy, no sé, por decir algo, y vaya a comprimir hidrógeno. Un compresor bastante especial. Finalmente son compresores de membrana bastante caros. Reacciona muy fácilmente con el oxígeno, ¿ya? Como lo separamos del oxígeno para producir hidrógeno, cuando encuentra oxígeno se vuelve a acoplar y eso libera energía. Gracias a eso tenemos la celda de combustible. Y tiene una llama casi incolora, o en el rango de ultravioleta, o sea, si se combustionara, se quemara el hidrógeno, no lo veríamos en términos prácticos, ya casi no lo veríamos, y una llama de muy alta temperatura. ¿Qué ventaja tiene? Tiene una alta densidad energética en función de la masa, ¿ya? Un kilo de hidrógeno tiene casi 3 veces más energía que la gasolina. A pesar de que reacciona muy fácil con el oxígeno, al ser también muy pequeño, se difunde muy rápido en el aire. Hay una fuga de hidrógeno en algún estanque y rápidamente se va a la alta atmósfera. Y lo más importante es de acceso universal. Y acá no olvidar nunca esto, ¿ya? Que va muy relacionado con estos 3 pilares que también comentó Eva al final de su exposición. Nunca olvidar que una de las grandes ventajas del hidrógeno es que sea de acceso universal. Aquí no dependemos de tener un pozo de hidrógeno, no dependemos de tener una mina de hidrógeno, porque el hidrógeno, si tenemos energía renovable, si tenemos agua, podemos producir hidrógeno y el hidrógeno ocuparlo en las distintas tecnologías que les mostré anteriormente. No estamos amarrados al petróleo, nos podemos liberar del petróleo, nos podemos liberar eventualmente del gas natural, del carbón, ¿ya? Entonces eso nos da una cierta autonomía. Estratégicamente es muy importante para un país tener ese tipo de autonomía y no depender de combustibles fósiles. Que sube el petróleo, no sé, en Medio Oriente hay una guerra, se agarran ahí, que al despelote, ¿y qué pasa en Chile? Sube el petróleo. Si tuviésemos una economía dependiente del hidrógeno, no pasaría eso, ¿ya? ¿Por qué es importante estudiar el hidrógeno en Chile? Bueno, lo que les decía recién, nos da una seguridad energética y económica. Lo que recién les estaba comentando, no depender de combustibles fósiles en ciertos lugares del planeta. Es un recurso importante del mercado energético mundial. Se está ocupando en distintas áreas. Industria automotriz como combustible no es algo incipiente, algo que ya está bastante consolidado. En la industria de los, les decía, de los fertilizantes, para producir amoníaco, en la industria de los explosivos, etc. Tiene diversas aplicaciones de hidrógeno. El hidrógeno también se ocupa como elemento para enfriar las turbinas en las centrales termoeléctricas. En fin, la verdad es que tiene un sinfín de aplicaciones. Podríamos dedicarnos una hora fácil solamente a conversar de aplicaciones del hidrógeno. Naturalmente no entrega mejora al medio ambiente, porque cuando combustionamos el hidrógeno en una celda de combustible, ojo con esto, cuando combustionamos el hidrógeno en una celda de combustible, la única desecho que tiene es vapor de agua, ¿ya? No olvidar que también el vapor de agua es un gas de efecto invernadero, ¿ya? Pero no libera otro tipo de contaminantes, monóxido, dióxido, etc. Ojo, en una celda de combustible. Nos puede dar un mejor aprovechamiento de la energía renovable. No sé si, como ingresé tarde a la presentación de Eva, si lo comentó, la energía renovable tienen este pequeño problema que son una energía variable durante el día. Aunque la energía solar tiene una campana bastante característica, empieza a salir el sol, empezamos a generar, llega al punto máximo, tenemos el máximo de producción de energía fotovoltaica y después empieza a decaer, pero basta que pase una nube, tengamos invierno-verano para que las producciones de energía varíen, ¿ya? Lo mismo
y más sencillo de explicar con el viento. Hay ráfagas de viento que tenemos una excelente producción eólica, pero basta que el viento decaiga para que los aerogeneradores no operen. Y eso termina siendo un problema. El sistema eléctrico no puede operar con esta variabilidad. Necesita energía de base, y hoy en día la energía de base en Chile la da las centrales termoeléctricas. El hidrógeno podría incorporarse a una matriz eléctrica y lograr esta energía de base. Cuando el recurso solar, el recurso eólico tenga estas variabilidades, entrar el hidrógeno a producir energía eléctrica de forma fija, de forma que no tenga una energía de base, ¿ya? Y tener un sistema estable. Y sin lugar a dudas, un desarrollo técnico laboral, un nuevo campo, ¿ya? Espero que cuando las tecnologías de hidrógeno se consoliden en Chile, el capital humano venga de Chile, venga de las universidades de Chile, no tener que importar capital humano como pasó con otras tecnologías cuando llegaron a Chile. Es importante trabajar y el Ministerio de Energía está trabajando en ello de cómo incorporar estas temáticas en las mallas curriculares de la academia. ¿En qué está el mundo? El mundo, como le decía, ya viene de vuelta en todos estos temas. Acá vemos sacado de la Agencia Internacional de Energía. Esto es de, creo que la saqué en diciembre del año pasado, en enero, no recuerdo muy bien. Se me olvidó poner la fecha, siempre trato de poner la fecha cuando saco data de la web. Aquí nos reporta la agencia los proyectos de hidrógeno en las distintas aplicaciones. Aplicaciones de potencia, de energía, movilidad, inyección a la red, calor doméstico, acá tenemos cogeneración, aplicaciones industriales, etcétera, etcétera. A esta fecha se reportaban 631 proyectos en operación, ¿ya? Donde la principal cantidad de proyectos venía dado por aplicaciones en el sector energía propiamente tal, ya sea para inyectar energía a la red o como sistemas de respaldo. Este panorama de 631 proyectos, si uno hiciera la suma de cuánto hidrógeno se estaría produciendo, estaríamos produciendo del orden de 15 millones de metros cúbicos normales de hidrógeno por hora, ¿ya? Cuesta imaginarse la cantidad de hidrógeno que esto. La verdad es una brutalidad de hidrógeno, porque una brutalidad de hidrógeno por hora. Del orden de casi 1.500 toneladas de hidrógeno por hora, y esto equivale casi a 47.000 megawatt hora de energía. ¿Ya? Este numerito de acá, estas casi 1.500 toneladas de hidrógeno por hora, equivalen a una producción de energía del orden de 47.000 megawatt hora de energía. En eso está el mundo hoy en día, ¿ya? Desplegándose mucha tecnología en distintos países. ¿Dónde? ¿Ya? Acá el top one se lo llevan los alemanes. Los alemanes siempre son muy exportadores de tecnología, ¿ya? Aunque los principales productores de celdas de combustible y electrolizadores están en Dinamarca, Noruega y Estados Unidos, pero desde el punto de vista de implementación de proyectos, que es lo que nos importa a nosotros, más de quién desarrolla la tecnología, son los alemanes. Luego vienen los franceses, y luego acá tenemos Holanda, los Países Bajos, ¿ya? Cómo distribuimos esa torta de 670 y algo proyectos por país. Y creo que vi a Chile, que obviamente no lo voy a encontrar. Acá, un proyecto. Y si mal no recuerdo, cuando descargué esta información, era el proyecto que era un proyecto que no es el de que ya salió aprobado en Magallanes, ¿ya? Tendría que actualizarme y buscar si se actualizó este número hoy en día. Pero acá está la fuente de la Agencia Internacional de Energía. Si alguien tiene dudas, por favor que me interrumpa en el momento. No tengo ningún problema, porque yo no miro el chat ni las manitos ni esas cosas. Ya. Bueno, voy a leer una pregunta que escribió Alejandra, que dice: ¿qué sucede con el transporte del hidrógeno actualmente? ¿O cada casa o vehículo debe hacer su electrólisis de forma independiente? Ya. Mira, depende, ¿ya? Como muchas respuestas de la ingeniería, depende. Depende de la escala, ¿ya? Depende de la escala a qué
de consumo principalmente. ¿A cuál escala? La escala de consumo. Si yo voy a ser un gran consumidor de hidrógeno y me conviene evaluar un proyecto de producción de hidrógeno in situ, ¿ya? Si estoy en una zona aislada, en una isla, por ejemplo, así de literal, y quiero abastecerme en un sistema híbrido, fotovoltaico e hidrógeno, cuando hablo de hidrógeno, celdas combustible y electrolizador, naturalmente me conviene producirlo in situ. Pero si quiero ocupar hidrógeno para colocarle a mi vehículo, a mi auto hidrógeno, o quiero ocupar hidrógeno en mi empresa para mover los montacargas, ahí naturalmente me conviene comprar el hidrógeno. Ya hay un proyecto en Santiago, en la región metropolitana, que no puedo dar detalles porque todavía no es público, donde una empresa va a mover sus montacargas con hidrógeno. Pero ellos van a ocupar harto hidrógeno, entre paréntesis, pero ellos en esta primera etapa no van a producir el hidrógeno in situ a través de un electrolizador, sino que van a comprar hidrógeno a Indura o a Linde, a uno de estos grandes que ya producen hidrógeno, y van a dejar un tremendo estanque de hidrógeno en las instalaciones para de ahí abastecer a los montacargas. Entonces depende de las condiciones de operación, depende de los volúmenes que vas a consumir, si te conviene equiparte también con un proceso de electrólisis para producir tu propio hidrógeno, o comprar hidrógeno de los que ya lo hacen y lo hacen bastante bien. ¿Por qué principalmente esto? Porque el equipo, el electrolizador es caro, ¿ya? Es bastante caro. Entonces ahí uno tiene que hacer la evaluación económica, sacarle punta al lápiz y decidir si conviene o no tener un sistema de producción de hidrógeno. Porque no es solamente la producción, sino que también hay que almacenarlo. Y depende del almacenamiento, es decidir si tenemos que comprimirlo o no, ¿ya? Hay bastantes variables que meter en la ecuación para responder esto con más precisión. Escribir, quiero aclarar un poquito, es que nos retrasamos un poco con la charla anterior, por lo tanto todavía no termina la charla que estaba antes. Les pido disculpas a todos, sobre todo al próximo expositor. Diego Peso escribió: existen proyectos en base al metano obtenido de procesos anaeróbicos, ya que se podrían obtener de los residuos orgánicos, que son el 44% de los residuos de hogares. ¿Son viables obtenerlos de biodigestores? Mira, honestamente no es mi especialidad, pero cuando lo he conversado con especialistas que manejan el tema de biodigestores, colegas del ministerio y otros profesores, no se extrae directamente el hidrógeno, se extrae, como bien dijo la pregunta ahí, se extrae metano, ¿ya? El metano obviamente ya es un combustible que podríamos ocupar directamente en un motor para producir alguna energía eléctrica o quemarlo para producir calor, ¿ya? Entonces, si yo tengo metano, mucho sentido no tiene transformar este metano quizá en algún proceso termoquímico o otro proceso para producir hidrógeno. Yo ya tengo el combustible ahí. Entonces, uno de estos procesos de biodigestores generalmente no tiene hidrógeno. Si lugar a duda tiene una traza de ciertos gases, pero no es lo principal, no es el foco obtener hidrógeno de un proceso de un biodigestor. Pablo Vázquez escribió: en Magallanes la calefacción está basada en gas, con el hidrógeno verde. ¿Se podrán adoptar los sistemas de calefacción central para utilizar este combustible? Uy, qué buena pregunta. He ocurrido hartas veces en Magallanes y efectivamente el uso intensivo del gas es brutal. Ya la gente ya tiene cero conciencia del uso del gas. Tú vas a Magallanes, vas a cualquier parte y dejas la puerta abierta y los calefactores encendidos como que calentaran la habitación y el exterior. Así como el gas para ellos es bastante, no quiero ocupar malas palabras, es barato, más barato que para nosotros, hay un abuso de ello. Desde el punto de vista de tecnología tendría que conocer más en detalle de cómo ocupan el gas, ¿ya? A priori me da la idea que sí, ¿ya? Me da la idea que sí. Si son calderas, podría migrarse a gas. Lo que primero se tiende a hacer es una mezcla. Es tomar el metano que tienen allá, meterle hidrógeno en algún porcentaje y esa mezcla ocuparlo en las tecnologías que ya existen, ¿ya? Ya sea para la calefacción, como dicen, en las viviendas de Magallanes. Eso es lo primero. Y se van cambiando las mezclas hasta llegar a un óptimo y ver si la tecnología lo soporta o no lo soporta. Pero depende, ¿ya? Depende de la tecnología que van a ocupar para calefaccionar.
Ignacio Razabal pregunta, buenas noches, consulta. Está fácil, espérenme, déjenme hacer un poco pis. Esta fácil difusión del hidrógeno con el aire y fácil reactivada con el oxígeno genera mayores gastos en el almacenamiento. Necesita condiciones muy especiales a la hora de almacenar grandes cantidades. ¿La puedo volver a leer? Sí. No entiendo para dónde va la pregunta. Sí, pero efectivamente el tema de almacenamiento es delicado, no es sencillo, no es gratis, ¿ya? El almacenamiento de hidrógeno viene dado por dos grupos de tecnología. Uno, gas comprimido, ¿ya? Y cuando hablamos de gas comprimido, los estándares de mercado son de más o menos 350 bar y 700 bar. Generalmente los autos a hidrógeno que existen, los Hyundai y los Toyota, operan con estanques 700 bar. Hay otra tecnología, que es la tecnología Tough Shell, que son de fibra de carbono, que operan también a hidrógeno comprimido, pero menor presión. Hay unas criogénicos, unas tecnologías medias híbridas. Y por otro lado tenemos el hidrógeno que no necesitamos comprimirlo y se almacena en hidruro metálico, ¿ya? Hidruro metálico es un material que tiene ciertas propiedades que el hidrógeno se intercala en las redes cristalinas, en la estructura del material, como que el hidrógeno va y se mete dentro del material. Entonces, con ciertos procesos de temperatura, colocar un poquito, unos grados, sacar unos grados del estanque, el hidrógeno lo captura el hidrógeno metálico o lo libera, ¿ya? Pero esto no sigue siendo costoso. Las tecnologías en sí, el CAPEX, el fierro, digámoslo, no es barato. Si queremos comprimirlo, el compresor no es barato. Y por otro lado, el compresor ocupa energía eléctrica, que hay que pagarla. También al final el proceso de comprimir el hidrógeno no es sencillo y es bastante caro desde el punto de vista de inversión. Pero ahí volvemos al mismo punto, depende del uso que le voy a dar al hidrógeno, la tecnología que yo voy a tener que tomar para almacenarlo. Pero siempre tenemos que considerar el proceso de almacenamiento del hidrógeno. No sé si por ahí iba la pregunta que me estaban haciendo. Gracias por su respuesta, escribió Ignacio Razabal. Diego Pardo pregunta, ¿cuál es la manera más asequible para almacenar el hidrógeno? Gracias. Recién más me lo estuve respondiendo. Depende. En ingeniería depende del uso. Generalmente, si es una aplicación estacionaria, uno se va muy por el lado del hidruro metálico, porque son estanques pesados, unos bloques de fierro muy pesados. Y como no los tengo que mover, perfecto. Pero si tengo que mover, meterlo en un auto o en un avión, como lo está haciendo Boeing, ya me voy a hidrógeno comprimido. Y cuando tengo que llevarlo de continente a continente, por ejemplo, cuando los australianos le venden a los japoneses, le venden a los chinos hidrógeno, lo hacen en estado líquido, ¿ya? Es otro proceso que es mucho más caro, pero puedo meter más hidrógeno en menos volumen. Y en el fondo eso es lo que busca cuando tengo que llevarlo a largas distancias. Al final, depende. Yo creo que casi todos le voy a responder, depende. Voy a seguir avanzando. Así dejamos las preguntas para el final porque quizás salgan más dudas. ¿Cómo lo podemos aplicar en transporte y generación de energía eléctrica? A ver el micrófono. Dígame. Bueno, yo le quería explicar que teníamos un horario justo, porque luego teníamos a las 7 teníamos la presentación con el doctor, el candidato a magíster Marcelo Lejía. Ok. Entonces la podemos dejar hasta aquí. ¿Sí? Sí, para no dejar a medio camino lo que le iba a conversar. Sí, yo no tengo problema. Muchas gracias. Bueno, disculpe por interrumpirlo también, pero no sabíamos bien la metodología que iba a utilizar usted con la profesora Eva. Ok, no hay problema. Disculpe. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por presentarse y escuchar la charla de ambos expositores que estuvieron en el día de hoy. Agradecer mucho a Pablo Rodríguez por estar aquí presente, tanto como Ceremi de Energía de Valparaíso, como profesor de la USACH de la Cátedra de Celdas de Combustible. Creo que lo dije bien, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Sí. De nada.